Hola, en las próximas dos sesiones vamos a hablar de dos cuadros que son muy importantes en la patología renal y que son cuadros que comprometen globalmente la función renal, como son la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En esta sesión vamos a partir con la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se define como una disminución rápida en la función renal, lo que resulta en una incapacidad para mantener el balance de ácido-base, el balance hidroelectrolítico y la eliminación de los productos nitrogenados. Se ha desarrollado una definición clínicamente aplicable de insuficiencia renal aguda que ha sido desarrollada por la Kidney Disease Improving Global Outcomes Clinical Practice Guidelines for Acute Kidney Injury del 2012, perdón, que describe tres niveles progresivos de IRA basados en la elevación de la creatinina sérica o la disminución del volumen urinario. En la etapa 1 tenemos un aumento de 1 a 1.5 veces la creatininemia, una disminución del volumen urinario de 0.5 ml por kilo hora durante 6 a 12 horas. En la etapa 2 tenemos un aumento de 2 a 2.9 veces la creatininemia o disminución del volumen urinario a 0.5 ml por kilo hora durante 12 horas o más. Y en la etapa 3 tenemos un aumento de 3 veces o más de la creatininemia o disminución del volumen urinario a menos de 0.3 ml por kilo hora durante 24 horas o más o anuria durante 12 horas o más. Estas definiciones fueron creadas por un panel de consenso internacional y se recorrelacionan con el pronóstico. En ausencia de riñones funcionantes, la creatininemia aumenta 1 a 1.5 miligramos por decilitro diariamente, aunque con ciertas condiciones, tales como rhabdomiolisis, la creatininemia puede aumentar más rápidamente. En promedio, 5% de los ingresos hospitalarios y 30% de los ingresos a unidades de tratamiento intensivo tienen un diagnóstico de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se desarrolla en el 25% de los pacientes hospitalizados y los pacientes con insuficiencia renal aguda de cualquier tipo tienen un riesgo alto de mortalidad por cualquier causa, tengan o no una recuperación renal substantiva. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Primero, rápido aumento de la creatininemia, que puede estar asociado con oliguria o puede no estar asociado, y los síntomas y signos dependen de la causa que produce la insuficiencia renal aguda. Las causas de insuficiencia renal aguda pueden ser divididas en tres categorías: causas prerrenales, hipoperfusión renal que lleva una baja en la tasa de filtración glomerular, enfermedades renales intrínsecas y causas postrenales que son las uropatías obstructivas u otras obstrucciones al flujo urinario. La identificación de la causa es la primera etapa en el tratamiento de los pacientes. Y aquí tenemos un esquema, habla de lesión renal aguda, prerrenal, intrínseca y postrenal, y ahí ustedes tienen el desarrollo de esto. En cuanto a las causas prerrenales, estas son las más importantes, ¿ah? Y es la que ustedes tienen que tener más en mente, aunque las otras también tienen que tenerlas presentes, pero estas son las como más agudas, por así decirlo. Estas causas son la etiología más común de la insuficiencia renal aguda, dando cuenta del 40-80% de los casos, dependiendo de la población estudiada. La azotemia o uremia prerrenal es debida a hipoperfusión renal, la que puede ocurrir por disminución del volumen intravascular, cambios en la resistencia vascular o bajo gasto cardíaco. En general, la hipoperfusión renal se produce por disminución del volumen intravascular, ya sea por hemorragias, pérdida de gastrointestinales, diarrea o vómitos, por ejemplo, deshidratación, diuresis excesiva, secuestro en el espacio extravascular, pancreatitis, quemaduras, trauma o peritonitis. También puede haber cambios en la resistencia vascular debidas, por ejemplo, a sepsis, anafilaxis, anestesia, medicamentos que reducen la poscarga, como son los inhibidores ECA. Pueden haber otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales, cirrosis, cuando está en una etapa ya de hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca. Y baja en el gasto cardíaco, como por ejemplo en el shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, en la embolía pulmonar o taponamiento cardíaco, en las arritmias y valvulopatías. En las UCIs, la ventilación con presión positiva disminuye el retorno venoso, disminuyendo el gasto cardíaco y podría por lo tanto ser una causa de hipoperfusión renal. En general, la insuficiencia renal aguda prerrenal, si la hipoperfusión renal es revertida rápidamente, no se produce daño al parénquima renal. Si la hipoperfusión persiste, puede producirse isquemia causando daño renal intrínseco. Esto es lo más importante, porque una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda prerrenal
son las personas que por alguna razón se deshidratan agudamente, puede ser por un cuadro gastrointestinal, las personas han tenido diarrea, vómitos intensos, se deshidratan, y si uno no revierte esa situación rápidamente, eso que en ese momento todavía es reversible, pasa a una situación de hipoperfusión renal, isquemia y daño renal, digamos, orgánico, y entonces ahí se produce esta insuficiencia renal. Así que es una cosa a tener en cuenta. En cuanto a las enfermedades renales intrínsecas, dan cuenta el 50% de las causas de insuficiencia renal aguda, y las disfunciones intrínsecas son consideradas después de que se han excluido las causas prerrenales y posrenales. Los sitios de injuria son los túbulos, el intersticio, la vasculatura y los glomérulos. Las causas, necrosis tubular aguda, eh, por ejemplo, las causas son necrosis tubular aguda, que da cuenta de aproximadamente el 85% del daño renal agudo intrínseco, la nefritis intersticial, que da cuenta del 10 a 15% de los casos de falla renal intrínseca, y las glomerulonefritis aguda, que dan cuenta del 5% aproximadamente de los casos de daño renal agudo. Quiero destacar esta primera causa, la necrosis tubular aguda, porque es eh, la falla orgánica que se produce cuando hay una causa prerrenal. Los pacientes que tienen deshidratación, por ejemplo, empiezan a disminuir su volumen urinario y empieza a disminuir la perfusión renal, y eso puede llevar a esta necrosis tubular aguda, y eso entonces produce la insuficiencia renal aguda. En cuanto a la necrosis tubular aguda, las dos mayores causas de necrosis tubular aguda son isquemia, el mecanismo que veíamos anteriormente, y la exposición a nefrotoxinas, otra causa que es muy importante. Y dentro de esas nefrotoxinas están los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroidales. Una sepsis subyacente también puede ser un factor de riesgo independiente para la necrosis tubular aguda. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una necrosis tubular aguda? Bueno, daño renal agudo, injuria isquémica o tóxica o una sepsis subyacente. Y el examen de orina podemos ver en el sedimento urinario con cilindros glandulares pigmentados y células epiteliales tubulares, que es patognomónico, pero no necesariamente se presenta muy frecuentemente. En cuanto a la isquemia, el daño renal agudo por isquemia se caracteriza no solo por una tasa de filtración glomerular inadecuada, sino que también por un flujo sanguíneo renal inadecuado para mantener una perfusión periquematosa celular. El daño tubular renal con bajo flujo sanguíneo arterial efectivo a los riñones puede producir necrosis tubular y apoptosis, y esto ocurre en un ambiente de hipotensión e hipoxemia prolongados, tales como depresión de volumen, shock y sepsis. Los procedimientos quirúrgicos mayores pueden involucrar periodos prolongados de hipoperfusión, los que son exacerbados por los agentes anestésicos vasodilatadores, y por lo tanto en algunos pacientes puede producirse esta situación en el postoperatorio. En cuanto a la nefrotoxicidad, puede ser producida por agentes exógenos o endógenos. Las nefrotoxinas exógenas causan daño renal más frecuentemente que las nefrotoxinas endógenas. Las nefrotoxinas exógenas son medicamentos habitualmente, ¿no es cierto?, como los aminoglicósidos, anfotericina B, medio de contraste radiológico y la ciclosporina. Y las nefrotoxinas endógenas son la mioglobinuria, la hemoglobinuria, la hiperuricemia y la proteína de Baines-Jones. En cuanto a la sintomatología, observamos hipercalemia e hiperfosfatemia. El cociente nitrógeno ureico creatinina es habitualmente menos de 20:1, porque la función tubular no está intacta. En cuanto al sedimento urinario, muestra evidencias de daño tubular agudo, puede ser de color café y puede mostrar cilindros glandulares pigmentados y células epiteliales tubulares y cilindros de células epiteliales. El, el volumen urinario puede ser oligúrico o no oligúrico, y la condición oligúrica implica peor pronóstico. Y en cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es una regulación rápida, evitar las complicaciones. Se deben tomar medidas para evitar la hipervolemia y la hipercalemia. Una de las formas de evitar esto es el uso de diuréticos de ASA en dosis alta, furosemide 20 a 160 miligramos oral o endovenoso 2 veces al día, o incluso en infusión continua. Dar un soporte nutricional adecuado, y si todas estas otras medidas fallan, eh, diálisis, ¿no es cierto?, para manejar hipercalemia, hipervolemia, acidosis metabólica, complicaciones urémicas. Cuando no logramos controlar estos elementos, digamos, con las medidas anteriores, no queda otra que conectar al paciente a un sistema de diálisis. Esto es una gran noticia, porque el que exista disponibilidad de diálisis
ha salvado la vida a muchos pacientes que antes sencillamente fallecían. En cuanto al curso clínico, tiene 3 fases: daño inicial, mantención y recuperación. La fase de mantención puede ser oligúrica, volumen urinario menor de 500 ml por día, o no oligúrica, y la duración promedio de esta fase es de 1 a 3 semanas, pero puede durar meses. La fase de recuperación es anunciada por la diuresis, la que puede ser muy abundante debido a la incapacidad de los túbulos de reabsorber sodio y agua de manera adecuada. Esta fase de recuperación puede ser casi tan peligrosa como el daño inicial, porque aquí las personas tienen un elevado volumen de orina y los túbulos han perdido la capacidad de concentrar porque se están recuperando y por lo tanto el paciente puede deshidratarse de forma muy rápida, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a esta fase. En cuanto a la nefritis intersticial, es una respuesta inflamatoria intersticial con edema y posible daño celular tubular. Es causada principalmente por medicamentos, en el 70% de los casos, pero también puede ser causada por enfermedades infecciosas, alteraciones autoinmunes o condiciones idiopáticas. Los elementos esenciales de la nefritis intersticial son fiebre, rash maculopapular transitorio, daño renal agudo crónico, piuria, incluye a veces eosinófilo en orina, cilindro de glóbulos blancos y hematuria. También los pacientes presentan fiebre en más del 80% de los casos, rash en 20-25% de los casos y artralgias. Puede haber eosinofilia periférica en el 80% de los casos. Y la tríada clásica de fiebre, rash y artralgias está presente solo en el día 15% de los casos. El sedimento urinario contiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y cilindros de glóbulos blancos. Y la proteinuria, especialmente en nefritis intersticial inducida por antiinflamatorios, habitualmente es menos de 2 gramos en 24 horas. Pueden haber eosinófilo en orina, pero esto no es ni sensible ni específico. El tratamiento tiene en general buen pronóstico, la recuperación espontánea ocurre a lo largo de semanas o meses, y en algunos casos puede ser necesario usar diálisis. El tratamiento consiste en medidas de soporte y la remoción o la suspensión del agente provocador, y si el daño renal persiste, se puede indicar un tratamiento corto con corticoides, que puede ser prednisona o metilprednisolona. Y las causas postrenales son las causas menos comunes, dando cuenta de aproximadamente el 5 a 10% de los casos. Son un grupo de causas importantes que se detecta por la reactividad que presentan. La azotemia postrenal ocurre cuando el flujo urinario de ambos riñones o de un único riñón funcionante es obstruido. Y ocasionalmente las ureapatías postrenales pueden ocurrir cuando un único riñón es obstruido, si el riñón contralateral no puede ajustarse a la pérdida de función, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. La obstrucción lleva a aumento de la presión intraluminal, lo que causa daño pericardioso, con efectos marcados en el flujo sanguíneo renal y la función tubular y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Las causas incluyen obstrucción uretral, disfunción o obstrucción vesical y obstrucción de ambos uréteres o de la pelvis renal. En los hombres, la hiperplasia prostática benigna es la causa más común, lejos, y los pacientes que toman anticolinérgicos por causa de su obstrucción prostática tienen mayor riesgo. La obstrucción también puede ser causada por cáncer vesical, también podría ser cáncer prostático y de cuello uterino por una fibrosis retroperitoneal o por una vejiga neurogénica. Las causas menos comunes son coágulos sanguíneos, litiasis ureteral bilateral, litiasis estenosis uretrales y necrosis papilar bilateral. En cuanto a la sintomatología, tenemos oliguria, azotemia, hipertensión arterial ocasionalmente, hipovolemia insuficiencia renal aguda prerrenal, hipervolemia en causas intrínsecas renales, pericarditis urémica, arritmias por hipercalemia y disfunción plaquetaria. Y en cuanto al laboratorio, vamos a tener un aumento del nitrógeno heroico, un aumento de la creatinemia, hipercalemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia ocasionalmente y disfunción plaquetaria. El diagnóstico diferencial, bueno, eso vamos a verlo en la próxima sesión.